¿Escuchaste hablar alguna vez acerca de la frase "un niño herido es por consecuencia un adulto herido"? Si te interesan estos temas y sospechás de tener alguna herida de la infancia, quédate conmigo hasta el final del video y vamos a hablar acerca de qué se trata esto. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aldana Rodríguez y hoy me presento para aquellos que me conocen. Muy bienvenidos, un saludo a la distancia, y los que están en este nuevo video también bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca de las heridas de la infancia, pero antes de adentrarnos en el tema, tenemos que saber o interpretar por qué se llaman justamente de esa manera. Las heridas se generan a nivel emocional y se llaman heridas de la infancia porque nos condicionarán por consecuencia como adultos. Esto delimitará de alguna manera la forma en que nosotros reaccionemos a ciertas situaciones y cómo enfrentemos distintas circunstancias. Estas heridas se pueden crear tanto a nivel intencional, inintencional y a nivel de interpretación de nosotros mismos como infantes. Como muchos saben, las primeras etapas, los primeros años de vida, principalmente los primeros 3 años donde ocurren recuerdos de vidas pasadas y demás, son las etapas más marcantes. Pero esto no significa que nosotros no podamos generar o nos generen de alguna manera una herida a los 9 o 10 años. Mientras nosotros vivimos la etapa de la infancia es donde más susceptibles estamos a este tipo de situaciones que luego, como lo dije antes, nos va a condicionar cómo nosotros actuemos como adultos. Cuando nosotros hablamos de estos temas, es importante saber que la interpretación de nosotros como infantes suele ser un poco distorsionada y mucho más intensa a la de los adultos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces como papás, como tíos, y me incluyo, como abuelos y demás, solemos hacerle bromas a los niños que de repente para nosotros son muy graciosas, pero para ellos puede generar una herida incluso sin tener la intención de hacerlo. Cuando hablamos de heridas intencionales, son aquellos papás o personas familiares muy cercanas que generan una herida sabiendo que van a generar esa herida en el niño. Por ejemplo, un abandono intencionado. Y cuando hablamos de interpretación de nosotros es cuando como infantes estamos interpretando distorsionadamente una situación que no es la realidad que está presente y que por ende después nos va a afectar en nuestra vida cotidiana. Hoy les voy a hablar acerca de una herida que es muy marcante y está lamentablemente en muchos seres en muchas personas adultas. Pero antes que nada, quiero comentarles lo siguiente. Nosotros podemos haber sido muy felices como niños y haber tenido una vida espectacular, pero siempre alguna herida igualmente se marca en nosotros que luego en la adultez podemos reconocerla o no reconocerla. En caso de que sí, podemos obviamente trabajarla para mejorar esos aspectos. La herida del abandono. Si hablamos de este aspecto de una forma intencionada, como lo dije hace unos minutitos en el video, puede ser acerca de padres que están ausentes de forma intencional. Un abandono, por ejemplo, tuve un bebé, no quiero criarlo, lo abandono, lo dejo en un orfanato, lo doy en adopción, etc. Ahí se genera una herida intencional porque la principal figura está sabiendo que puede generar esa herida en ese niño, en esa criatura. Una herida inintencional podría ser, por ejemplo, que mi papá viaje durante 20 días a un país por trabajo. Como niño voy a interpretar que durante esos 20 días mi papá me abandonó. No voy a entender, a no ser que tenga la edad suficiente de hacerlo, de que se va a ir y va a volver. Entonces transcurre un duelo durante esos días con el sentimiento y la emoción de pérdida. Cuando mi papá vuelve, por más que me explique esta situación, esa herida ya se generó y posiblemente esté presente años más tarde. Cuando esto sucede, puede ser o puede darse, mejor dicho, desde cualquier figura que sea muy cercana a nosotros, llámese padres, tíos, abuelos, hermanos e incluso algún amigo muy cercano. Las consecuencias que esto nos da cuando somos adultos principalmente se da en la dependencia emocional. Llámese en una relación con nuestros papás, con nuestros amigos, etc. Pero principalmente de adultos se termina dando o generando en una relación. Esta es como la parte más difícil de sanar de estas heridas, porque cuando uno se vuelve dependiente emocional tiende también a distorsionar ciertas cosas y a vivir situaciones que la mente recrea y que
la mente crea, y que en realidad no es algo real, no es algo que está sucediendo ni que vaya a suceder. Y esto se da por el miedo a la pérdida, a la despedida, al abandono. Cuando pasa esto, tendemos a aceptar ciertas actitudes hostiles a nosotros con tal de permanecer en aquel relacionamiento. También se puede dar desde el aspecto de que nos sientamos víctimas o nos posicionemos desde ese lugar frente a cualquier circunstancia o situación donde creemos que nos están abandonando. También puede darse de otra manera en una persona que suele abandonar para no sentir la pérdida de que lo abandonen a ellos. Y bueno, estas heridas se van creando en la adultez, como lo mencioné, que nos van limitando de alguna manera en la forma en que nosotros actuamos. Es sumamente importante que cuando esto sucede podamos adentrarnos en nosotros mismos y entender que cuando las heridas se crean son propiamente nuestras y no culpa del otro, porque a veces tendemos también a culpar a la otra persona de ciertas situaciones que en realidad vivimos interiormente. Esta herida también puede manifestarse como el miedo a envejecer solos o el miedo a perder un ser querido. Generalmente cuando la herida del abandono está muy implantada en nosotros, nuestra mente tiende a crear situaciones donde se presenten justamente abandonos o despedidas que a nosotros nos puede marcar más adelante. En realidad esto suele ser una sugestión de nosotros mismos y una recreación. Para eso tenemos que buscar la manera de entretener nuestra mente en otras cosas para que esto no nos baje nuestra vibración, no nos negativice y no nos angustie por algo que en realidad no está pasando o que no es parte de nuestra realidad presente. También se puede dar con la dificultad de aceptar el no. Cuando una persona nos dice que no a algo, nosotros tendemos a pensar que estamos perdiendo el control y por tanto eso también nos dificulta como parte de esta herida antes mencionada. En el relacionamiento de pareja esto puede darse a través del gusto por la sexualidad. Si bien esto es bueno y lo disfrutamos porque somos todos seres humanos, estamos hablando ya de un exceso donde esto se genere o sea un anclaje para el apego desde la otra persona hacia nosotros. Vendría a ser una especie de estrategia que esta herida nos genera mentalmente donde queremos que el otro dependa emocionalmente de nosotros cuando en realidad es al revés. Y ahora vamos a cómo podemos sanar las heridas de la infancia. Principalmente tenemos que aprender a reconocerlas. Cuando se tienden a dar patrones repetitivos, algo que hablaré en otro video, la razón de esto puede ser justamente una o más de una herida de la infancia. Esto depende de mucho trabajo interior, mucha meditación y mucha autocrítica de nosotros mismos, desde la soledad, haciéndolos solos, por decírselos de alguna manera, porque cuando uno busca la opinión de otro tiende a querer limitar lo que el otro nos diga porque hay cosas de nosotros mismos que no queremos reconocer. Entonces este trabajo interno tiene que ser solamente, meramente de nosotros mismos, sin ánimos de evitar juzgar de alguna manera aspectos que sabemos que están en nosotros pero que no queremos reconocer. Entonces, principalmente la acción de poder reconocer este tipo de patrones y este tipo de heridas para, en consecuencia, mejorarlas. Lo segundo es no victimizarnos, procurar no victimizarnos frente a la situación. Esto es algo sumamente normal, lo tienen muchísimos seres humanos, a todos nos pasa y todos tenemos la capacidad de sanar lo que querramos sanar. Entonces no tenemos por qué posicionarnos como víctimas, simplemente enorgullecernos de tener la capacidad de reconocer y de querer sanar algo que sabemos que nos daña a nosotros mismos. Por otro lado, como lo estuvimos charlando en el video, es buenísimo que nosotros busquemos actividades que nos mantengan ocupados y que nos mantengan distraídos para que nuestra mente no se sugestione y no nos traicione en ciertas realidades distorsionadas. Te invito a que me cuentes en los comentarios si reconoces que tenés alguna herida de la infancia que sanar o si querés que hable de alguna en particular. Porque hoy con este video tal vez te pongas a pensar y digas,
yo tengo este tipo de acciones o tal vez este patrón repetitivo venga de una herida de la infancia. Uno empieza a recordar también situaciones que vivió anteriormente y ahí esos eslabones se comienzan a enlazar para darnos como resultado la sanación que tenemos que realizar de nosotros mismos. Espero en los comentarios también acerca de qué heridas quieren que hable, ya que a medida que transcurre el tiempo vamos a ir conociendo distintas heridas y aquellas que más nos marcan a nosotros como seres humanos. Hablemos ahora acerca de la herida del rechazo. Al igual que la del abandono, lamentablemente es una de las más marcantes y frecuentes en los adultos. Esta herida se genera a través de una o más situaciones donde nos sentimos juzgados y rechazados por otras personas. Puede darse típicamente en el bullying de la escuela o del liceo o simplemente por una relación de familiares y seres queridos más cercanos. Esta herida suele generar personas reprimidas frente a sus creencias, a su forma de pensar. Esto quiere decir que como adultos van a ser personas retraídas que no van a querer manifestar sentimientos propios por miedo justamente a ser juzgados nuevamente frente a estas situaciones o sentimientos. La opinión para estas personas suele ser una amenaza constante. Esto significa que permanecen en alerta frente a cualquier situación que para ellos pueda desmeritar a su persona. Este temor al no reconocimiento genera personas que creen no ser merecedoras de validarse, de ser queridas o valoradas por otros, inclusive personas que creen que no merecen ser amadas. Esta herida suele hacer creer a aquellos que la tienen que son personas inferiores a otras y por tanto no merecen ni de validación ni el amor de otras personas. Esto genera que lamentablemente sean autodespresivos consigo mismos. Y acá les voy a dar dos ejemplos sumamente claros. Primero, el ejemplo típico del bullying de niños hacia niños, adolescentes hacia adolescentes e incluso adultos. Pero como esto se genera en la primera etapa, puede ser en la etapa primaria, donde este niño sufra de mucho bullying por alguna razón. Ahí puede generarse esta herida tan marcante que lamentablemente luego va a ser de un adulto sumamente reprimido en su vida. También puede darse a nivel más familiar. Y acá también les voy a dar un ejemplo lamentable, pero que es muy frecuente. Supongamos o pongamos de ejemplo que en mi familia las personas que la conforman son principalmente los aspectos masculinos, son sumamente machistas, porque así fueron criados y así creen que deben de manifestarse en su familia y durante el transcurso de su vida. Tienen un hijo o una hija, los cuales conocen los cuales sienten con el tiempo que son pertenecientes de alguna manera a una inclinación sexual diferente a la que se supone deben de tener. Frente a estas circunstancias, lamentablemente el papá o los padres suelen juzgar a esta persona, tanto haciendo que se reprima para no contar su situación o cuando se animan a hacerlo, hacerla sentir inferior o que están haciendo algo sumamente equivocado y errado, cuando la realidad es que no, pero bueno, lamentablemente suele pasar y es un ejemplo muy común. Claramente esta herida que les acabo de mencionar con este ejemplo en particular no se genera en la infancia, se genera un poco más adelante, pero no deja de ser una herida del rechazo que luego lamentablemente va a afectar muchísimo la parte emocional de esas personas. Para reconocer que tenemos esta herida, como se los mencioné anteriormente, suelen ser personas con carácter irascible, tienen herida acumulada y por tanto suelen enojarse muchísimo con mucha frecuencia o mucho más rapidez que otras personas. A su vez, están en un estado de alerta constante donde cualquier opinión de otro, de un tercero, suele ser o sentirse como una amenaza. Aunque el mensaje no sea desde esa manera o desde ese lugar, ellos sí suelen percibir que están siendo criticados, despreciados o simplemente percibir ese dolor de aquella herida que tienen, aunque no sea lo que queremos generar en ellos. La búsqueda de aprobación constante es algo frecuente en estas personas, lamentablemente, justamente porque es la única manera en que si lo aprueban se sienten valorizados y su estado de ánimo, su estado anímico y su amor propio suele elevarse un poco, aunque después baja nuevamente por estos sentimientos más frecuentes en su vida diaria.
Por último, dos aspectos les voy a dejar que también se dan en este tipo de heridas, es la autodiscriminación. Suelen discriminarse ellos mismos y desvalorizarse a sí mismos, como lo mencionamos antes. Y también son personas que se quedan en su zona de confort. No suelen arriesgarse ni hacer nada que salga de su contexto, justamente para cuidarse de alguna manera de que esto no vuelva a sucederlos. Y como lo mencioné anteriormente, ¿cómo se puede curar este tipo de heridas? Inspeccionando nuestro interior, reconociendo la herida y en este caso procurando cambiar de actitudes y elevando nuestro estado de ánimo y amor propio. Si te gusta este tipo de videos y este tipo de contenidos, te invito a que te quedes en el canal para mirar los otros videos que también están sumamente interesantes y cargados en pocos minutos de muchísima información. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos encontramos en el próximo.